¿Serías capaz de entregar a tu hijo para que lo crucificaran para salvar a otros? Se tiene, somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene en tu amor. Amén. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana Lucia Moreira. Su hermana Alicia Mata. Y su hermana María Carla. Y como siempre, estamos muy felices de estar reunidos este viernes con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el 24º del domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura tomada del libro de Isaías nos dice: ofrecí la espalda a los que me apaleaban. El Salmo 114, caminaré en presencia del Señor. Y la segunda lectura del apóstol Santiago: la fe, si no tiene obras, está muerta. Y el Evangelio, según San Marcos 8, 27 a 35, tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra munición.
El pasaje que analizaremos marca un momento decisivo en el Evangelio de San Marcos. Bajo el liderazgo de Pedro, los apóstoles profesan su fe en Jesús como el Cristo, es decir, el Mesías. Pero Pedro, como todos, es débil sin Dios. El Señor les dice, de frente y con claridad, ¿en qué consiste su labor mesiánica? Él es el siervo acerca del cual profetizaba Isaías, tomado de la primera lectura. Por su parte, el apóstol Santiago nos recuerda en la segunda lectura que la fe en Cristo se demuestra por medio de obras, obras de misericordia y amor que benefician especialmente a los más carenciados y desprotegidos. Nos ponemos de pie los que podamos hacerlo para escuchar el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y las referencias para la mejor comprensión del Evangelio nos dicen, el fragmento del Evangelio de Marcos que leemos hoy nos presenta uno de los momentos quizás más importantes en la vida de la comunidad constituida por Jesús y sus discípulos. Hacía poco que habían pasado por la crisis del abandono, de quienes no llegaron a comprender el discurso del pan de vida, pues no entendían aquello de que se tenían que comer la carne y beber la sangre de Cristo para salvarse. Muchos de ellos se habían ido escandalizados y quizás no pocos andarían por ahí desprestigiando a Jesús y por ende a toda la comunidad, como con frecuencia ocurre, ¿verdad? La mejor manera de explicar por qué uno se alejó de alguien o de algo es hablar mal de ese o eso y punto. Hoy vemos al grupo en camino desde Betsaida a Cesarea de Filipo y es el momento en el que Jesús decide plantear a sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión, absolutamente contrapuesta a la de un Mesías humano, guerrero y aguerrido, enviado para luchar contra el invasor romano que casi todos tenían en mente. Lejos de eso, les anuncia por primera vez de manera frontal su pasión. Pero no solo eso,
sino que además les dice que seguirle significa negarse a sí mismo y cargar la cruz. Este breve pasaje nos presenta 3 momentos bien marcados. El primero, Jesús les pregunta a sus discípulos qué idea tienen los demás y qué idea tienen ellos de él. En el segundo, les anuncia la verdad sobre su misión y Pedro trata de desanimarlo, por lo que el Señor debe reprenderlo. Y el tercero, les dice a todos que la salvación viene por medio de la renuncia a sí mismo, de la cruz y del sacrificio. Analicemos. El primero, la primera pregunta de Jesús parece insignificante, pero él se sirve de ella como una introducción en el tema. ¿Quién dice la gente que soy yo? En nuestros días podríamos darle una respuesta quizás en algo parecida a la que le dieron sus discípulos de entonces. Unos dicen que fuiste un gran filósofo, otros opinan que eras un buen maestro, un iniciado. Unos sostienen que eras profeta, otros que fuiste el primer líder comunista y finalmente están los que piensan que eras un buen líder social y religioso, pero que perdiste la cordura cuando comenzaste a decir que eras Dios. Las respuestas escuchadas no significaron nada para Jesús, en primer lugar, porque eran bastante obvias, y en segundo lugar, como sugeríamos, era la siguiente pregunta la que encerraba el fondo de su interés. Fue una interpelación directa a cada uno, una especie de lazo que les dejaba sin escapatoria. Hacía pocos días que les había preguntado, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y eso es como si ahora les dijera, y bueno, ya que han decidido quedarse conmigo ustedes, ¿y quién dicen o quién creen que soy yo? Esta sola pregunta, aplicada a la vida de cada uno de nosotros en sí misma, la pregunta del millón, ¿verdad? Es la que entendida de quien viene, exige una respuesta no solo de los labios, sino del corazón, del testimonio, del actuar, del obrar de cada día, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es una pregunta que nos obliga, que nos urge a demostrar las razones de nuestra fe y a vivir a fondo nuestra identidad cristiana. La respuesta del impulsivo Pedro no se hizo esperar. Tú eres el Mesías. Pero Jesús les prohíbe hablar de eso porque lo que él quería no era la publicidad, el poder y la fama, sino simplemente revelarles en ese momento en qué consistía realmente la misión que lo trajo a la tierra. Segundo, luego les habló del sufrimiento, de la humillación, del dolor y la espantosa muerte que le esperaban, y de cómo al tercer día resucitaría de entre los muertos. En pocas palabras, descubrió ante los apóstoles al verdadero Mesías, que había sido profetizado en las Escrituras y que estaba bastante lejos de la imagen que casi todos los israelitas y aún muchos de los apóstoles tenían. Tercero, les anuncia la verdad sobre su misión y Pedro trata de desanimarle, por lo que el Señor debe reprenderlo. Cuarto, les dice a todos que la salvación viene por medio de la renuncia a sí mismo, de la cruz y del sacrificio. Analicemos. La primera pregunta de Jesús parece insignificante, pero él se sirve de ella como una introducción en el tema. ¿Quién dice la gente que soy yo? En nuestros días podríamos darle una respuesta quizás en algo parecida a lo que le dieron sus discípulos de entonces. Unos dicen que fuiste un gran filósofo, otros opinan que eres un buen maestro, un iniciado. Unos sostienen que eras un profeta
y otros que fuiste el primer líder comunista. Y finalmente están los que piensan que eras un buen líder social y religioso, pero que perdiste la cordura cuando comenzaste a decir que eras Dios. Las respuestas escuchadas no significaron nada para Jesús. En primer lugar, porque eran bastante obvias. Y en segundo lugar, porque como sugeríamos, era la siguiente pregunta la que encerraba el fondo de su interés. Fue una interpelación directa a cada uno, una especie de lazo que les dejaba sin escapatoria. Hacía pocos días que les había preguntado, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y es como si ahora les dijera, y bueno, ya que han decidido quedarse conmigo ustedes, ¿quién dicen o quién creen que soy yo? Esta sola pregunta aplicada a la vida de cada uno de nosotros es en sí misma la pregunta del millón, ¿verdad? Es la que entendida de quien viene exige una respuesta no solo de los labios, sino del corazón, del testimonio, del actuar, del obrar de cada día, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es una pregunta que nos obliga, que nos urge a demostrar las razones de nuestra fe y a vivir a fondo nuestra identidad cristiana. La respuesta del impulsivo Pedro no se hizo esperar. Tú eres el Mesías. Pero Jesús les prohíbe hablar de eso, porque lo que él quería no era la publicidad, el poder y la fama, sino simplemente revelarles en ese momento en qué consistía realmente la misión que lo trajo a la tierra. Luego les habló del sufrimiento, de la humillación, del dolor y la espantosa muerte que le esperaban, y de cómo al tercer día resucitaría de entre los muertos. En pocas palabras, descubrió ante los apóstoles al verdadero Mesías, que había sido profetizado en las Escrituras y que estaba bastante lejos de la imagen que casi todos los israelitas y aún muchos de los apóstoles tenían. Es la más acertada, general. ¿Falta algo aquí? Ay, perdón. Permítame un segundito. Creo que se desapareció un párrafo. Segundo. La pregunta. Segundo, luego les hablo. En pocas palabras, ¿qué tenían? Podríamos decir que Jesús les estaba comunicando su realidad, al igual que lo hace hoy en cada misa, por medio del Evangelio. Pero también, igual que hoy, Él esperaba que sus palabras se transformasen en el trayecto entre los oídos y el corazón, en palabras de espíritu, de amor, de vida, de esperanza, de decisión. La pregunta entonces es, ¿estaba llegando su mensaje al alma de los apóstoles? Al parecer no. De hecho, con su reacción, Pedro nos muestra de manera bastante precisa qué era lo que ellos pensaban y también qué es lo que solemos pensar aún hoy nosotros, porque el corazón humano siempre es el mismo. Casi siempre estamos cerrados a aceptar el dolor y predispuestos a rechazar lo que nos cuesta, lo que nos contradice o lo que no es cómodo, gratificante o popular. Como el líder del grupo, ay Dios, falta bastante. ¿Algo pasó aquí o me regresé? Como líder del grupo, Pedro sintió que era su obligación advertirle al maestro que se estaba equivocando, que estaba yendo por otro camino, que eso no podía sucederle a él, porque entonces todos estarían en peligro. Si a Jesús le ocurría aquello que decía, ¿qué podría esperarle a ellos? ¿Dónde quedaba el poder de Dios ampliamente demostrado a través de tantos milagros? ¿Cómo era capaz Jesús de decirles ahora que moriría en una cruz,
que además era la muerte más infame en aquella época? Entonces, Pedro, en nombre propio y debido a su natural liderazgo, también en representación de todos los discípulos, reprendió a Jesús, porque el maestro estaba mostrándoles un camino muy alejado del que ellos creían y además esperaban. Esto también nos puede suceder, especialmente aquellos que tenemos alguna posición de responsabilidad dentro de nuestras comunidades. Nuestros planes pueden estar más o menos teñidos de nuestra personalidad, de nuestra lógica, de nuestros propios puntos de vista, de lo que aprendimos con nuestros estudios, con nuestra historia de vida o más aún a través de nuestra experiencia de apostolado. Pero la misión de Cristo para nuestra comunidad puede ser otra, bastante distinta de la que nosotros imaginamos. Y entonces algunos muy airados, muy engreídos, aunque quizá también con muy buena fe, se ponen a recriminarle a Cristo. A tu obra no puede sucederle esto, le dicen. No es posible que nos pidas hacer esto ahora, que nunca lo hemos hecho, o que está en contra de lo normal o de nuestras costumbres y planes tan bien pensados y ya aprobados hace tiempo. Y hay muchas otras formas de recriminación con las que pretendemos torcer la voluntad divina pensando que nuestra visión es la más acertada. Generalmente comenzamos a pensar y decir que nuestros superiores se están equivocando. Pensamos que nosotros tenemos la razón, como pensó Pedro, pero la respuesta del Señor a Pedro fue contundente. En la traducción de la Biblia latinoamericana, que es la que utilizamos por lo general, dice Jesús a Pedro: pasa detrás de mí, Satanás. Tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. La versión más antigua del Evangelio, escrita por Marcos en griego, utiliza la palabra upisumo. El idioma griego tiene la ventaja de ser muy rico en sus expresiones, por lo que upisumo quiere decir algo así como ponte detrás, ponte al final de la fila, quítate de ahí o no te adelantes. Entonces, podemos muy bien pensar que lo que Jesús le decía a Pedro era más o menos lo siguiente: no te adelantes a mí, Pedro. Se harán las cosas como yo digo y no como tú crees o quieres, porque tú estás pensando con la lógica de los hombres y no llegas a entender los planes de Dios. Esta respuesta debe llevarnos a la meditación, no solo para examinar cómo hemos actuado últimamente o cómo venimos actuando desde hace un tiempo, sino también para poder percibir siempre el peligro que supone el tratar de anteponer nuestros criterios, nuestra voluntad, nuestros deseos a los deseos de Dios. Pues cuando así lo hacemos, aunque fuera sin quererlo, estamos actuando por cuenta del enemigo de las almas. Y de verdad que eso es muy triste. De allí nace la convicción de que la primera obligación que uno adquiere al aceptar cualquier cargo de responsabilidad dentro de una comunidad católica, cualquiera que ésta sea, debe ser el buscar con todas nuestras fuerzas el vivir revestidos de gracia por los sacramentos y de la obediente humildad que solo se adquiere en la oración y la contemplación de Cristo crucificado, que en medio de tanto dolor nos muestra nuestra pequeñez y nuestra nada, apenándonos y obligándonos a hacernos humildes. En efecto, solo en la contemplación de la realidad de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de ser salvados por Cristo, podemos tomar las decisiones adecuadas, ya que sin Él siempre estaremos sumergidos en nuestra humanidad egocéntrica, egoísta y soberbia, que nos impedirán encontrar los caminos que nos lleven al verdadero bien común, que definitivamente no es lo que más le gusta a nuestra comodidad y a nuestra vanidad. El principal lazo de unión en una comunidad eclesial es la humildad de sabernos y reconocernos necesitados,
todos por igual, de la presencia de Cristo como Salvador y Redentor y de la asistencia del Espíritu Santo como luz, guía, sostén y fortaleza. Los sacramentos constituyen la materia prima de la cual está entretejido ese lazo. Solo así, recibiendo con fervor y frecuencia los sacramentos, perderemos y sacrificaremos nuestra vida por Cristo, como nos lo pide en el Evangelio que repasamos hoy. Solo así podremos estar seguros de que Él va delante y nosotros detrás, aunque para ello tengamos que subir junto con Él al Calvario y allí depositar a los pies de su cruz redentora nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. De este modo, finalmente llegamos al último asunto que Jesús quiere recordarnos hoy, que el que quiera seguirle debe primero negarse a sí mismo y luego tomar su cruz para marcharse detrás de él. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero estamos seguros de que nunca está de más repetirlo. La condición primera es el negarse a sí mismos, no saltarse ese pasito y andar buscando cruces de las cuales nos quejaremos luego. Debemos renunciar a nuestros propios deseos, no tratar de hacer lo que queremos y como queremos, justificándolo luego con pinceladas religiosas. Exactamente eso era lo que hacían los fariseos. Nosotros, en cambio, debemos de estar atentos al querer de Dios, que se expresa de múltiples formas. Y si esto es así para nuestra vida en general, cuánto más lo será en lo que se refiere a nuestra labor apostólica. En verdad tenemos mucho que aprender, todos, del pasaje evangélico que el Señor nos invita a meditar hoy. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras preguntas hasta que termina nuestra catequesis. La primera pregunta dice, si reconozco a Jesús como mi Salvador, ¿por qué a veces me cuesta tanto buscarlo, seguirlo o cumplir en mí su palabra? Inciso B. Estoy dispuesta a tomar mi cruz del tamaño que ésta sea para seguir a Jesús por el camino del Calvario. Y estoy dispuesto a renunciar primero a mí mismo. ¿Con cuánta frecuencia lo hago ya ahora? Inciso C. He notado que solo renunciando a mí, a mis deseos y a mis caprichos puedo vivir en verdadera paz con Cristo y con los demás. Inciso D. ¿A qué, ¿A qué deseos o caprichos he renunciado últimamente? Lo voy a leer otra vez. ¿A qué deseos o caprichos he renunciado últimamente? ¿Cómo me siento al respecto? ¿A qué deseos o caprichos deberé renunciar de ahora en adelante? Bueno, pues estas son nuestras preguntas para meditar y profundizar un poquito más en la catequesis del día de hoy. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Quieren que comience yo? Como gusten, Mari. Sí, si quiere comenzar y les sigo ahorita un poquito. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir un poquito. Dice inciso A, si reconozco a Jesús como mi Salvador, ¿por qué a veces me cuesta tanto buscarlo, seguirlo o cumplir en mí su palabra? Pues yo creo, pensando en mí, ¿verdad? En ese sentido, dice, ¿por qué a veces me cuesta tanto? Pues porque no quiero morir a mí misma. Yo pienso que es esa una de las principales razones, porque busco a veces hacer de acuerdo a mis caprichos, de acuerdo a mi pensar o a mi sentir o a mi querer de ese momento, es de hacer las cosas y es por lo que me cuesta, ¿verdad? A veces, pues si me siento así y de tal forma, pues entonces voy a hacerlo de tal forma, pero se me olvida voltear y ver a Jesús cómo lo haría él. Yo pienso que es eso que a mí me sucede en ese sentido. Si yo no estoy buscando ver a Jesús en todo momento, pues fácil me puedo desviar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esa sería eh, una de las principales causas, ¿verdad? De no estar buscando mirar a Jesús.
sino voltearme a mirar a mí misma. En el inciso B dice, estoy dispuesta a tomar mi cruz del tamaño que ésta sea para seguir a Jesús por el camino del Calvario. Pues sí, aunque le digo sí, Señor, pero a veces, como digo, a veces volteo a verme a mí misma y me miro tan sin fuerzas, tan miserable, tan sin mérito que pues me siento incapaz, ¿verdad? En ese sentido. Entonces ahí es ahí donde yo tengo que voltear otra vez y pedirle al Señor su gracia, ¿verdad? Porque yo sola no puedo. Y sí le pido a Él que me conceda la gracia de renunciar a mí misma, ¿verdad? Porque sin esa gracia, sin esa fuerza, yo sería incapaz, soy incapaz, ¿verdad? Y dice, ¿con cuánta frecuencia lo hago? Pues procuro, ¿verdad? Siempre es que me doy cuenta que caí, pues voltear otra vez y decir, Señor, ayúdame, por favor, ¿verdad? Sin ti no puedo, he caído nuevamente. Y el inciso C dice, he notado que solo renunciando a mí y a mis deseos y a mis caprichos puedo vivir en verdadera paz con Cristo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Cuando lo hago a mi manera, se me va la paz, ¿verdad? Y es cuando descubro, he caído, te he ofendido o he ofendido a alguien más, tengo que volver otra vez, ¿verdad? Tengo que volver a empezar nuevamente, ¿verdad? Entonces, es una lucha constante, de verdad. Y pues bueno, yo creo que estoy en la lucha, ¿verdad? De renunciar, ¿verdad? A mis caprichos o a mis deseos. Este, mm, Y pues me siento con mucha paz cuando renuncio a ellos, ¿verdad? Porque siento que todo lo dejo en las manos del Señor y eso me da una paz, una tranquilidad y una libertad muy grande. Y en cambio, cuando lo quiero hacer a mi antojo, ya después ya estoy como en un laberinto y ahora cómo salgo de aquí, ¿verdad? O sea, ya lo hice así y ahora no sé qué hacer más y ya entonces sí me angustio y digo, no, es que desde un comienzo lo hice mal y ahora son las consecuencias, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no hay mayor alegría y mayor paz que hacer las cosas de acuerdo a como el Señor pide, aunque a veces me cuestan, aunque a veces me duela, pero es la mejor manera. Adelante. Gracias. Gracias, Mari. ¿Quieres ir, Alison? Bueno, Adelante, Lucy. gracias, gracias. Bueno, sí, realmente en el inciso A, sí reconozco a Jesús como mi Salvador, porque a veces me cuesta tanto buscarlo, seguirlo o cumplir en mí su palabra. Yo creo que algunas veces también puede ser porque como Él mismo nos lo ha hecho reflexionar, cuando a veces sentimos que la cruz pesa un poquito más de lo que creemos que podemos cargar, pues tiende uno a soltarla, a veces inconscientemente, a veces por descuidos, eh, pero yo creo que es no perder de vista, ¿verdad? No olvidarme de que no hay otro camino, de que no hay otra forma, ¿verdad? Sino solamente cumpliendo su palabra en mi vida, ¿verdad? Esforzándome y pues confiando, sobre todo confiando, porque si confío totalmente en Él, eh, por mucho que cueste, por mucho que pese, debería de hacerlo con alegría y sin quejarme y sin olvidarlo, ¿verdad? Que al final eh, n- no importa cuánto me pueda costar, pero que vale la pena, ¿verdad? Porque es nada lo que yo pueda ahorrarme en comodidades, en sufrimientos aquí, comparado a lo que nos espera si nos abrazamos con fuerza a esa cruz y con amor, pues eh, tomo todo lo que Él me envíe, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Como lo dice en la B, para poder cargar esa cruz, pues si estoy dispuesto o soy consciente de que primero tengo que renunciar a mí mismo, ¿verdad? Y pues lo debiera de hacer con la frecuencia diaria y en todas las circunstancias que se atraviesen, ¿verdad? Y otra vez, a veces lo olvido, hay veces que eh, cualquier cosita puedo actuar humanamente y olvidándome de esa cruz, ¿verdad? Porque uno tiende a buscar la justicia, a ver, oh no, pero
pero esto debe ser así y no, Jesús no fue así, Él no nos enseña eh, de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, tengo que trabajar mucho para ponerme siempre a mí atrás de Él, atrás de su voluntad, atrás de cualquier circunstancia. Y pues eso yo creo que solo se logra con su gracia, pidiéndosela todos los días para que nos ayude a verlo, a escucharlo, ¿verdad? Y poder descubrir así su voluntad y pues poderla cumplir. Em, y en el inciso C sí he notado que solo renunciando a mí, a mis deseos y a mis caprichos, puedo vivir en verdadera paz con Cristo y con los demás. Y pues claro, y sobre todo se nota con los demás, ¿verdad? Porque sí, otra vez cuando hacemos, cuando someto mis deseos, ¿verdad? Al bien de los demás, a lo que Dios quiere, pues siempre vamos a poder estar en esa paz con los demás y pues obviamente también con Él, ¿verdad? Y pues en el inciso D también dice a qué deseos o caprichos he renunciado últimamente y cómo me siento al respecto, ¿verdad? Em, pues yo creo que últimamente a veces al, al querer intentar, ¿verdad? Hacer un poquito más de lo que humanamente se puede, em, y no, tengo que reconocer las limitaciones, que a veces los días no tienen 40 horas y hacer lo que el Señor me permita hacer y lo que pueda hacer, ¿verdad? Que también con respecto hacia los demás, ¿verdad? También, este, de que muchas veces eh, el aceptar que, que tienen esa sensibilidad cuando para ellos no actúa uno de acuerdo a lo que esperan, a lo que quisieran, a lo que el mundo te dice, ¿verdad? También, pues eso es algo que al hacerlo dices, pues sí, a lo mejor no te di, no, lo que tú esperabas, pero me siento en paz porque al final te hablé de lo que yo tengo, de lo que el Señor pone en nuestro corazón también, ¿verdad? Y entonces yo sé que siempre, todos los días, mientras tenga vida, pues voy a tener que estar vigilando eh, y buscando, ¿verdad? Esa renuncia diaria a lo que yo quisiera y sobre todo, ¿verdad? De hacer las cosas a mi manera. O sea, todos lo tenemos comprobado que cuando uno busca hacer así, pues podrás hacerlo, pero para nada va a dar el resultado que Dios espera o que uno busca, ¿verdad? Si no es eh, de- haciendo esa renuncia, pensando en hacer solamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, pues Alice, hasta aquí para que luego no estemos corriendo. Para dejarte para ti más bien también. Gracias, gracias, Lucy. Y pues bueno, creo que todas las preguntas, ¿verdad? Están muy relacionadas. Si nosotros realmente reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿por qué nos cuesta tanto? Dice, buscarlo, seguirlo o cumplir en mí su palabra. También dice, ¿por qué nos cuesta tanto cargar esa cruz pues que nos toca cargar? Simple y sencillamente nos toca. Y creo que es porque siempre queremos solamente la recompensa. Estamos acostumbrados a, a creer, así como nos dice muy bien aquí la catequesis y la misma palabra del Señor, ¿no? Que queremos, o sea, estamos esperando a nuestro Salvador y lo vemos como eso, como el Salvador viene a salvarme, entonces nada malo me va a pasar, todo lo bueno me espera con Él. Y así es, todo lo bueno nos espera con Él, pero no aquí en esta Pero aquí, tierra. Entonces, es eso, ¿no? Que creo yo que a mí en lo personal eso me pasa, ¿no? Y
y claro que lo conozco y claro que lo reconozco y claro que trato de cumplir en mí su palabra, pero me cuesta buscarlo, ¿cuándo? Cuando la prueba está muy fuerte, cuando digo: "Señor", o sea, o más bien, no buscarlo, encontrarlo, ¿verdad? Porque digo, bueno, ¿realmente estás ahí? Reconocerlo, o sea, reconocerlo, porque Él siempre está ahí, pero soy yo la que se separa de Él, soy yo la que olvida que Él está ahí aún, a pesar y más, yo creo, más presente en esa prueba, porque Él siempre nos sostiene. Entonces, sí, de pronto sentimos, ¿verdad?, que las cruces son muy pesadas para nosotros, pero cuando nos damos cuenta de que Él está ahí junto a nosotros, cargando junto con nosotros esa cruz, cuando lo entendemos, realmente vemos, pues, que no es tan pesada como creíamos. Pero bueno, ahora sí, trato y trabajo todos los días de verdad por renunciar a mi yo, al creerme que yo me merezco todo lo bueno y que no merezco ni un sufrimiento y que yo no, 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 no. De verdad que es difícil, nadie dijo que fuera fácil, pero la recompensa va a ser muy grande. Entonces, claro que cuando vemos que hacemos esas pequeñas renuncias, que muchas veces son cosas pequeñas realmente, y renunciamos a eso, quizá a veces apegos, ¿no?, que tenemos, eh, y lo dejamos todo en manos del Señor, de verdad, de corazón, vamos y le entregamos eso con lo que estamos lidiando. Lo hemos comentado aquí muchas veces, cuando vamos a verlo y a entregarle todas esas dolencias, esos pesares, salimos ligeritos. O sea, salimos así como que, ay, qué rico, parece que vine a que me dieran un masaje o sale uno ligerito de verdad. Entonces, pues bueno, definitivamente es eso, ¿no? Ir renunciando a mi yo y cada vez que el sufrimiento llegue, siempre, siempre decirle al Señor: "Señor, pues, o sea, quédate conmigo porque solo no puedo. Quédate aquí, quédate conmigo", y sabemos que la recompensa va a ser grande. Y que si dice: "¿A qué deseos o caprichos he renunciado últimamente?", yo siempre les digo que yo soy muy buena para responder, sobre todo con los de casa, ¿verdad? Entonces, ese someter ese: "Yo tengo la razón, yo sé lo que digo, yo", eso de verdad es que digo: "Señor, gracias, gracias, una vez más, una", como dicen, un día a la vez o algo así, ¿no? Solo por hoy, solo por hoy. Y pues bueno, que el Señor me conceda la gracia realmente de seguir en esa renuncia para un día realmente encontrarme con Él y recibir ese apapacho, ¿verdad? De que lo lograste, hijita. Que aunque no lo logremos, Él siempre, siempre nos apapacha. Bueno, adelante. Gracias. Gracias, Alice. Y bueno, vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo. El canon 557 nos dice: como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección al dirigirse a Jerusalén. Dice: no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo leemos en Lucas 13:33. El canon 561. La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza, su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Canon 562.
Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Lumen Gentium 7. Y el canon 569 nos dice, Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que ahí morirá de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. Nos dice Hebreos 12:3. Del canon 570. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Canon 572. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Y reflexionando con la Gran Cruzada, en la Cruzada de la Misericordia 140, oh hijos, ninguna cruz que sea llevada con amor merecerá desprecio, ninguna quedará sin recompensa, puesto que al imitar a su Señor se identifican con el Dios hombre. Y en el mensaje 26 también de la Gran Cruzada, en el libro Bienaventurados ustedes, dice, mis queridos hijos, no piensen que los pequeños anhelos de la tierra merezcan vivirse. Son demasiado cortos. Padecer trabajos y penalidades en pos de lograr la gloria de Dios se convierte en ciertas almas, bajo el impulso del Espíritu Santo, en una verdadera pasión. Esa gloria de mi Padre por la cual di la vida está ahora en cierto modo en manos de los hombres. Depende de lo que hagan ustedes, criaturas hechas para conocer, amar y servir con fidelidad. Reflexionen esto. Si uno de ustedes no consiguiera vivir plenamente su vocación, cuánta tristeza sentiría cuando se desenvuelva ante su mirada, con todos sus pormenores, el panorama completo de su vida. Imagínense ahora que hayan servido a su Dios en la santidad de la vida. ¿No será acaso fácil encerrar su muerte en los brazos de su Jesús? Pues enciérrenlo todo ya desde ahora, día por día. Cada día es un monumento de amor. Así como para mis enemigos, cada día es una columna de odio. Sean su contrapeso. De esta manera, habrán sido un consuelo para mi agonía en Getsemaní. Virtud del mes. En septiembre practicamos la esperanza. Esta semana veremos el canon 1818 que dice lo siguiente. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto, en Bienaventurados ustedes, en el mensaje número 1, ¿no dicen las Escrituras, imponía las manos y curaba? Lo haré. Le quitaré a su momento presente lo que tiene de la tierra. Ese egoísmo que mancha la pureza de intención. Quiero que tengas siempre más confianza, que no te detengas ante el milagro. No lo hagas,
porque limitarías la acción de mi amor. Y cuando hayas desarrollado tu confianza, la seguirás desarrollando aún sin alcanzar nunca lo que yo espero de ustedes. Cuenta siempre conmigo, nunca contigo. Así avanzarás y devorarás el camino. Anoche, cuando iban consagrando los meses futuros, mi madre y yo posábamos nuestras miradas con tanto amor sobre cada uno de ustedes. ¡Qué espectáculo de inocente entrega! Wow. Y bueno, con los propósitos semanales, recuerden que es lo que nos recomiendan que trabajemos en ello durante la semana, ¿no? Con el Evangelio. Mi cruz está compuesta de todos mis sufrimientos y la lucha tenaz contra todas las tentaciones que se me presentan. Soportaré y ofreceré mis cruces a Dios con todo mi amor y para unirme a Él en la salvación de las almas, empezando por la mía. Le imploraré misericordia para que me ofrezca y no me deje caer en las trampas del enemigo. Con la virtud del mes, repetiré con frecuencia la siguiente ejaculatoria. Señor, sin ti no existo, sin ti no vivo, todo lo espero de ti, que me amas tanto. Tomen nota para que la repitan. Hermosa. Ahí se las vamos a poner en la página de Facebook. Bueno, pues continuamos con nuestras consagraciones. Nos ponemos de pie, los que podamos. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí
y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, perdón, no las encontraba. Bueno, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos este lindo viernes. Que tengan un excelente fin de semana y si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Así es, que tengan un bendecido fin de semana a todos. Un abrazo muy fuerte y los esperamos. Dios los bendiga.